Hola, buenas tardes a todos. Que tenía justo un cartel delante y no veía si estaba ya en directo o no. Aquí le veo a Luis ya, súper puntual. Y nada, encantadas de compartir este ratito. Vamos a ir esperando que la gente se vaya conectando. Y vamos a tener hoy una charla muy interesante que va a ser con Luis. Hace bastante tiempo que no nos vemos, así que nos vamos a hacer un reencuentro en directo, que esto también es muy bonito y también muy interesante. Y vamos a hablar pues de varias cosas que yo creo que os van a parecer muy interesantes, como es pues por ejemplo un libro que ha escrito que se llama El juego de la vida es fácil. Vamos a hablar de este tema. Ahora le apruebo aquí la solicitud, a ver. Y directo enseguida, esperemos que todo funcione bien, que seguro que sí, y esperando a que Luis se conecte. Y entonces lo que os decía, vamos a ver, ¡hombre! Muy buenas. ¡Guapo! ¿Qué tal? Un beso muy grande que ya les estaba contando que era nuestro reencuentro también. Sí, De- efectivamente, es un reencuentro total. Un Es un placer estar reencuentro. aquí contigo, amiga. Y contigo, amigo, de verdad que me hacía muchísima ilusión compartir este rato y bueno, y esta experiencia que vamos a compartir con todos en el sentido de lo que nos ha funcionado, lo que hablábamos tú y yo el otro día, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer es compartir algo que a nosotros nos ha funcionado y lo que a nosotros nos hace felices, que vamos a hablar mucho de felicidad, de optimismo, de positivismo, porque creo que esto está muy en relación con todo lo que explicas en el libro también, ¿verdad? Y Ujú, cuando es así, pues yo creo que tenemos la responsabilidad de compartirlo. ujú. Así es, así es. Así que, bueno, pues nada, que el juego de la vida es fácil. Me encanta ya el El título. juego de la vida Entonces, es fácil, que ya es un título un poco controversico para los negativos, ¿verdad? sí, Yo lo puse muy a conciencia, porque sabía que no es como el título más comercial, como que si vas a una librería lo vas a querer comprar. Para ti probablemente sí, pero bueno, tú sabes que la gente que está en otro paradigma, escuchar algo opuesto a sus creencias genera rechazo. Es sí, decir, que no hay nada, si hay alguien que está en un pozo negro, lo peor que le puedes decir es que, va, si esto es fácil, porque claro, te va a querer arrancar la cara a arañazos. sí, Entonces, es verdad, Luis. sí, no es un título como comercial como para todo el mundo, pero yo me arriesgué aún poniendo ese título porque creía que es como un poco el lema que tengo en mi vida, un poco el claim personal, ¿no? El juego de la vida es fácil y que yo me repito y que considero que en la naturaleza lo tienen clarísimo, que el juego de la vida es fácil. Es decir, el resto de animales lo saben perfectamente, se complica muy poquito la vida y nosotros, como somos una amalgama de emociones, pues a veces perdemos las instrucciones básicas, ¿no? Nos vamos como por lo complicado y el juego de la vida es muy fácil, es muy fácil. Ujú. Entonces eso es lo Yo que quería creo, transmitir y quien lo ha comprado, en realidad sí, quien lo lee es porque está en esa energía, ¿no? O sea, no lo va a comprar alguien que no está en esa energía. claro. Por eso me encantó volverme a poner en contacto contigo, porque yo creo que crear esas sinergias hace que los niveles de energía suban de alguna manera también, ¿no? Cuanto más personas nos concentramos porque pensamos desde una misma manera o tenemos un pensamiento común, pues lógicamente eso influye mucho en nuestro estado de ánimo y ahora mismo actualmente en una conciencia mucho más colectiva, digamos, ¿no? El inconsciente colectivo que ya decía Jung, que tan interesante es, ¿no? Cuanto más trabajamos en toda esta línea, yo creo, Luis, que más conseguimos. Además, mira, me gustó mucho, me puse también en contacto contigo, porque tú sabes que a mí me encanta la psicología positiva, que la practico además, desde consulta que hago online y la verdad que en este tiempo del confinamiento ha sido un reclamo porque hemos necesitado y necesitamos trabajarnos mucho a nivel personal, ¿no? Y Claro. esto me gustaba mucho porque veo que en el libro pues hablas de esto, ¿no? De que hay que educarse en el optimismo, Ujú. porque no nacemos aleccionados para ser felices. Efectivamente, como tú bien sabes, y además creo que lo has comentado también en algún vídeo, el cerebro está educado para sobrevivir. Entonces, nuestra responsabilidad
porque yo creo, Luis, que hay que tomarse muy en serio la felicidad. Ujú. Nuestra responsabilidad es educarnos en ese 10% pequeñito que no tenemos tanta habilidad. También Claro. es verdad que no nos enseñan, Ujú. ¿verdad? Claro. Fíjate, nosotros es que lo has dicho tú muy, muy bien. Estamos preparados para sobrevivir, como cualquier animal, como cualquier ser vivo en el planeta. Su objetivo vital principal es la supervivencia. Es decir, y está bien, porque quiero decir, sin supervivencia no hay felicidad. O sea, lo Ujú. primero que tiene que primar es la supervivencia. Lo que Sí. ocurre es que nuestro cerebro, como está muy entrenado para la supervivencia, y por eso estamos aquí, se olvida de otras cosas, ¿no? Prioriza siempre la supervivencia y nos deja siempre en modo supervivencia. Es decir, Ujú. para el cerebro, nosotros seguimos en una caverna sin puerta, con inclemencias climatológicas, con osos fuera que pueden entrar a la caverna. Nuestro cerebro está en ese modo. Eh, y de hecho, está muy estudiado, ¿no? Que nuestro cerebro observa más, se fija más y reflexiona más en las noticias negativas y en los sucesos negativos que los positivos. Por eso Sí, tenemos siempre noticias negativas, por eso tenemos siempre lo que se hace viral, no tiene por qué ser como lo bueno, ¿no? Porque nuestro cerebro se fija más en lo malo porque lo malo es un peligro, es una cosa que le puede impedir la supervivencia. sí, Claro, ahí esto es como sale, un ruido en la selva, claro, no la noticia de que se ha muerto alguien en sí, China, pero el cerebro no discrimina y siempre está con eso. Por eso tenemos sí, que hacer un entrenamiento y decirle, hey, que no estás en modo supervivencia ahora, que estás en tu casa comiendo sentado. Hey, entonces tenemos que hacer sí, un entrenamiento. esto es muy interesante. Yo siempre digo que no nos está persiguiendo un tigre todo el día, que no. Pero Claro, tenemos ese estrés y esa ansiedad que nos ocasiona efectivamente el miedo y el cerebro reptiliano, además, que tienes toda la razón. Ahora mismo, mucha gente que he tenido en consulta, Luis, venía con este problema, una saturación totalmente de noticias, porque si tú estás escuchando todo el rato las noticias hablan precisamente al cerebro del miedo, que es el cerebro de la supervivencia, como bien dices tú. Entonces, es mucho más difícil o más difícil disociar y sacar esa parte positiva, ¿no? Y yo siempre digo, mejor hacer lo justo, la información justa para mantenernos informados, pero rodearnos, pues eso, como sitiar el cerebro de alguna manera sería una forma de poder educarnos en el optimismo, ¿no? Con claro. noticias positivas, música positiva, libros positivos, pues todo este tipo de cosas que lo que nos van a ayudar es a potenciar más esa parte que también está en nosotros, Claro, pero creo que no la sabemos cómo trabajar, ¿no? claro. Fíjate, nosotros que creemos que estamos siempre como... Yo siempre digo que la realidad no existe. Por Ujú. tanto, tenemos que ponerle el cerebro la realidad que a nosotros nos parezca bien. Entonces, la que nos parezca bien es siempre lo mejor, porque nos va a hacer siempre vibrar más alto y en ese vibrar más arriba, nuestro sistema inmunológico va a estar mejor. Esto es como una contradicción. Nuestro cerebro está preparado para la supervivencia, se fijan las cosas negativas, hace todas estas cosas, pero sobrevivimos más cuando estamos en un ecosistema positivo, en un ecosistema agradable. Y ya lo he Totalmente. dicho muchas veces en otros directos, pero lo voy a volver a decir para que la gente no siga en este remolino de información negativa al que estamos ahora mismo. Pero hay un estudio muy interesante que hicieron un equipo de psicólogos de la Universidad de Boston. Ujú. No sé si recordáis los atentados que hubo en Boston, ¿verdad? Sí, sí, Entonces hicieron sí. dos grupos de personas. El primer grupo era un grupo de personas que habían vivido en primera persona o de forma muy próxima los atentados de Boston y otro grupo de personas que no lo habían vivido, pues imagínate, pues alguien que está en Florida o sea, que no tiene nada que ver con el atentado, pero que estuvo sometido a un nivel de noticias muy elevado, como 5 horas o más al día de esas noticias. Al verificar los grados de ansiedad de un grupo y de otro, ¿cuál es la sorpresa? Que las personas que no vivieron el atentado, pero que estuviesen informándose sobre el atentado, tenían unos niveles de ansiedad peor, o sea, más Claro, altos. Entonces, totalmente. imaginaos qué importante es lo que vemos y lo que sentimos para nuestra salud, es decir, que es algo como muy tangible, no es algo como la energía, tal, que a veces hablamos y se nos va la cabeza, ¿no? Pero para Sí, alguien que quiera algo como muy tangible es como, no, no, es que tu cerebro según lo que vaya absorbiendo, va a estar sometido a ciertas cosas que le va a llevar a ciertos estados emocionales, ¿no? A ciertas sí. emociones. Claro, Entonces, no veamos tanto televisión, por favor. sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Jo, esto me lleva, Luis, también me recuerda
cuando también pasaron los atentados del 11S, mira, yo hace todos esos años apareció un libro en mi vida que era de inteligencia emocional, que eran los primeros ejercicios que se empezaban a hacer del mindfulness con niños. Ajá. A raíz de todo lo que pasó, se hicieron también unos estudios en que vieron los niños que habían sido educados en inteligencia emocional, les habían enseñado unas ciertas pautas dentro de lo que digamos una especie de meditación para los niños, pues respiraciones, para cómo calmarse, frente luego a los que no lo habían hecho. Y Ujú. bueno, es increíble, descubrieron cómo habían desalojado los colegios de una forma mucho más serena y mucho más tranquila, y a estos autores les inspiró a escribir este libro que es fantástico. Yo creo que ya ni está porque está hace muchos años y a mí me abrió un campo que me pareció súper interesante, digo, porque ya en ese momento trabajaba mucho con niños dentro del mundo de la psicología y la musicoterapia y me pareció súper interesante porque es esto, si nos educan, o sea, si nos educamos, perdón. Ujú. Además, la palabra, ¿sabes lo que significa la palabra educar? No. Colaborar. Ajá. Colaborar con. Muy Fíjate bien. qué bonito es eso, colaborar. No domesticar, no meter las ideas ahí a presión, ¿no? Claro, qué Es bonito. colaborar. Entonces eso también quizá tenemos que replantearnos hay ciertos conceptos que llevamos. Claro, es que a veces nos creemos que, quiero decir, ponemos como mucho énfasis en entrenar nuestro cuerpo porque es Sí, algo muy tangible y muy visible. Es decir, que nosotros estamos entrenando el bíceps, estamos entrenando la espalda y sabemos que, imagínate, en una situación extrema que tenemos que hacer algo de coger peso, si estamos entrenados, lo vamos a coger mejor, ¿no? Porque vamos a tener como más fuerza corporal. Pero no sabemos que con el cerebro y con nuestras emociones ocurre exactamente lo mismo. Es decir, cuando estamos entrenados para enfrentarnos a ciertas cosas que nos van a pasar sí o sí, claro, los enfrentamos de otra forma. Y esto es como lo que yo digo, como ser invencibles, ujú, inmortales, ¿no? ujú. Dentro de la gracia de la palabra, ¿no? Pero es como conseguir esa inmortalidad de que pase lo que pase en tu vida, sabiendo que somos un amasijo de emociones y que no es que todo sea color de rosa ni que seamos optimistas suicidas que yo llamo, ¿no? No, sabemos cuál es la realidad, sabemos que hay cosas arriba, cosas abajo, pero al estar entrenados, tú eres capaz de manipular esa materia prima que te ofrece la vida de una forma u otra. Tú estás entrenado a sacarle la cosa positiva a algo que no es positivo ni negativo, pero que tú eres capaz de sacar ese punto positivo. Por eso es tan importante lecturas, documentales, películas que te hagan elevar y que supongan un entrenamiento para ti, que te abran nuevas ventanas de Totalmente. conocimiento. Y es Sí, sí, conocimiento, sí. O sea, no es como Sí. No, energía, no. tal, que eso también, Lo pero comparto. conocimiento. Lo comparto 100% contigo porque la verdad es que es algo que cambia la vida de las personas, ¿no? Que por lo menos que sepas que está ahí, porque además hoy en día que hay cantidad de recursos, ¿no? No existe lo que hablábamos el otro día, la verdad existe donde uno la quiere encontrar, pero que tú sepas que esas herramientas las tienes ahí, ¿no? Pues a través del libro que tú has escrito, a través de las conferencias que haces, a través de la escuela de... Yo tengo, no sé si te he contado, tú ya lo sabes, que yo también he escrito uno. Sí, lo sé, y además lo tengo súper pendiente, no lo he leído todavía, pero Lo lo tengo tienes súper súper pendiente pendiente. porque yo soy muy fan del orden también. Bueno, ya sabes, soy minimalista, soy como muy, muy, muy pocas cosas, muy ordenadas. El orden al final también, bueno, de esto ahora vas a hablar tú más, porque yo no sé nada, pero para mí No, es algo personal. Ese orden configura en mí también una energía como de mucha mayor paz, de mucha más serenidad. Y al final, es decir, el orden que tenemos alrededor, al final a mí, no digo que esto sea una ciencia, pero a mí me representa una serenidad emocional que yo le agradezco muchísimo. Entonces siempre estoy como muy interesado en esos temas. Y tu libro se llama, sí. por cierto, La Se magia del orden. llama no, la armonía, La armonía. la magia del orden es el de la japonesa. Vale, vale, no, 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 la armonía Pero del orden. en este libro nuestro que he escrito con otra compañera, como creo que te conté, Luis, con una compañera psicóloga, Marta Gabaldá, en este libro lo que hemos hecho es buscar una fusión entre la mente y el espacio, dando una Ah, explicación de que también nuestros espacios hablan de nuestra psicología.
Pero mira, Luis, hablando de todo esto que dices, que el minimalismo, que me parece un tema súper interesante, yo creo que te va a gustar, porque el último capítulo habla del minimalismo, pero yo creo que lo podemos unir perfectamente con lo que estamos hablando y creo que tiene mucho que ver con el juego de la vida también, porque yo creo, y como tú me comentabas cuando charlamos para preparar bueno, para hablar un poquito de las ideas que podíamos exponer y lo que nos apetecía compartir, yo creo que el soltar, el dejar ir, todo lo que ahora que tú me decías que tu equipaje era el portátil, los cascos y lo que cabe en una maleta de cabina. Pues Ujú, creo que tiene que ver mucho con la felicidad también, porque, y claro, aquí hablaríamos del apego, ujú. del desapego, tan importantes en nuestras vidas también, y que supongo que esto tiene que ver mucho con lo que vamos dejando y soltando por el camino, ¿no? Entonces, al final, reducir, simplificar la vida no significa que tires todo lo que tienes, sino que solamente, o sea, que lo adquieras como una filosofía de vida en la que menos es más, Ujú. porque te das cuenta que yo creo que en este confinamiento, no sé si te habrá pasado a ti, Luis, pero te das cuenta que en realidad muchas de las cosas que percibimos del exterior actúan como entretenedores, ¿no? Que son, de alguna manera, nos tienen como a dormir, narcotizados, ¿no? Que está muy Ujú. bien ir a un bar, está genial compartir con los amigos, pero claro, cuando si de repente le ha pasado a muchas personas, le quitan esto, parece que el sentido de su vida, y a eso vamos con todo lo que estamos hablando, desaparece. ¿Por qué? Porque, Ujú. claro, están atacando al cerebro superviviente, ¿no? Me están dejando, ya Ujú. no tengo esa droga, ese opio para calmar, pues no lo encuentro ni en el alcohol ni en el tabaco, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, sino que, claro, que eso no sea el único centro en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que va muy unido a lo que decimos del minimalismo, ¿no? Cuéntanos esto un poquito de lo que tú entiendes por minimalismo, que me parece muy interesante. Sí, bueno, cada uno, para mí el minimalismo está en todas partes. Quiero decir, el minimalismo está en tu armario, el minimalismo está en tu comida, el minimalismo está en tu Mm. decoración, Para mí está en también, ¿eh? tus emociones, en tus finanzas, en tu trabajo. Es decir, el minimalismo es algo como que está en todas partes y lo puedes aplicar a todas partes, ¿no? Para Ujú. mí minimalismo, como la forma en la cual lo entiende la gente, es la tenencia de pocas cosas materiales, ¿no? Aunque para mí va más allá, pero bueno, pocas cosas materiales, ¿no? Tener las cosas que realmente necesitas, y ahora tú hablabas de todas las cosas y que nos hemos dado cuenta que no eran tan imprescindibles como nosotros creíamos. Ujú. Es decir, hemos tenido Sí, muchas cosas que creíamos que era lo más importante de nuestra vida y no. Lo más importante de nuestra vida no es esas cosas que están por no. fuera, no está en irnos de compras, no está en irnos a un restaurante a comer, aunque nos encante, que a mí me encanta, Claro, pero claro, a mí también. no es imprescindible, no es lo No, más importante de tu vida. Entonces yo creo no. que ahora muchas personas, bueno, muchas personas lo estarán pasando muy mal, muchas personas habrán hecho una transformación, muchas personas están en el camino, habrá muchas tipologías de formas de haber interpretado esto, pero yo sé que muchas personas habrán hecho un cambio de valores de lo que realmente es importante y lo que realmente no es importante. Y yo creo que somos una sociedad muy drogada, ¿no? Y caprichosa, porque de algún modo somos una sociedad que nos han dado todo hecho, entre comillas. Estoy de Quiero decir, hemos acuerdo. tenido acceso a la educación, hemos tenido acceso a la igualdad de todo, hemos tenido acceso a alimentos de por sí, ¿no? Desde que nacemos hemos tenido acceso a mucho porque hemos estudiado, pero es que eso es un privilegio, no es una lucha. Eso es que tenemos que sentir la fortuna de tener todo lo que tenemos. Y de algo ha requerido algo y nos parece como algo, wow, súper súper importante, pero la verdad que es una tontería. O sea, lo que se nos ha pedido es una tontería. Y encima Sí. nos va a servir para cosas buenas. Nos va a Claro que servir para sí. cosas Mira, buenas. ahí nos dicen que lo tenemos todo dentro, para hacer un poco caso a los comentarios que nos hacen, Sí, que siempre es verdad. Todo, está todo dentro, efectivamente. la farmacia, las soluciones, todo lo tenemos dentro. Lo que pasa Mm. que tenemos que atrevernos a mirar para adentro, ¿no? Que Y yo es, entrenarnos.
para eso hay que ser muy valientes, además, ¿no? Mirar Muy para adentro, valientes. hay que Me ser encanta, valientes. me encanta que Porque a digas veces, esto. porque a Me veces no encanta que sabemos digas dónde nos esto. vamos a encontrar o no queremos Sí, encontrarnos con lo que nos vamos a encontrar. A veces sí. encontrarte contigo mismo es como, ostras, ¿pero esto qué es? Pues tú. Es como yo siempre digo que es como salir desnudo por la Gran Vía de Madrid. Entonces tú sales desnudo por la Gran Vía de Madrid y es como, wow, es como, no puede ser, me siento... no, no, pues ese es el miedo que es cuando nos enfrentamos a nosotros mismos y nos aceptamos y nos abrazamos y nos celebramos. Totalmente. Y una Pero vez que lo haces, luego es más fácil, porque luego yo siempre digo esa cosa de ¿y qué? ¿No? Es como tengo miedo a esto, ¿y qué? ¿Y qué? Soy malo en esto, ¿y qué? ¿Y qué? Sí. No pasa nada, ya no ha pasado nada porque ya está, tengo esta cosa buena, tengo esta cosa no tan buena, tengo esto que me gusta, esto que no me gusta de mí, esto... Perfecto, ¿y qué? No es para tanto Pero nada. me gusta mucho esto que has dicho del coraje, porque yo es algo que yo Luis, siempre que una persona viene a trabajar conmigo, me produce un sentimiento totalmente de admiración, porque digo, qué coraje, qué Uh -huh, valentía, uh -huh. porque, bueno, es como vengo de un profesional, voy a trabajar y lo que tú dices muy bien, y yo, es un desnudo a nivel emocional, ¿no? Que luego, pues, tú tienes que tener las herramientas, el cariño, la empatía y todo para que esa persona se encuentre en un marco agradable y se encuentre acompañada y comprendida. Pero, ¿sabes? Siempre que digo que también lo interesante es que tú hayas pasado por todo eso antes, ¿no? Porque me imagino que cuando has escrito el libro, que a mí también me ha pasado Luis con el mío, lo escribes desde la experiencia, que es desde Sí, donde más puedes compartir, totalmente. ¿verdad? Y al final es que, aunque queramos hacerlo desde la experiencia, eso sale. O sea, aunque estés Sí, enumerando artículos, al final esos artículos los has seleccionado por algo, has hecho, o sea, al final es como somos como alfareros, ¿no? Que estamos haciendo con una pieza de sí, arcilla y es la interpretación que nosotros hacemos de la realidad y es lo que yo siempre abogo, ¿no? Que si al final no hay ninguna realidad y nosotros interpretamos la realidad, pues oye, interpretemos esa realidad de la forma más favorable a nosotros mismos, porque no hay una buena o mala, es una que es no, favorable a mí. no, Entonces, cuando haces una totalmente, interpretación valorable a ti mismo, o sea, favorable a ti mismo, pues es que el juego de la vida es fácil. Ahí sí, porque tú ya has sí. creado una realidad que es favorable a ti. Claro, totalmente. Además, bueno, que no te lo he dicho al principio, te estoy súper agradecida por este ratito que nos Ah, podemos dedicar, porque el es que tiempo estamos es muy mutuos. valioso, muy valioso. Y hay una cosa, Luis, que me gusta mucho de ti, la quiero decir, y es que yo cada vez en ese minimalismo, que es también elegir a las personas con las que queremos pasar nuestro tiempo, porque al final el minimalismo es para quitar quizá las personas que no son vitamina, que a mí me gusta mucho esa expresión que usa una doctora que leí en un libro que dice, hay personas vitamina y personas que no son vitamina, pero yo creo que nos tenemos que rodear de esas personas Ujú. que nos nutren, que son vitamina, que nos aportan esa esperanza, esa ilusión. Y volviendo a lo que te decía, a mí me gusta mucho rodearme de gente auténtica, porque creo que la autenticidad, para mí, desde luego, es un valor hoy en día tanto como el tiempo, diría yo, ¿eh? Porque cuando eres auténtico, yo creo que te atreves a jugar más. Ujú, Tienes menos miedo. Al final, los más auténticos del mundo, ¿quiénes son? Los niños. ujú. Que Que, todos no se tenemos uno dentro y que que los todos tenemos que tenemos uno sacar a dentro. pasear más a menudo. Exactamente, exactamente. Sí, Entonces, eso creo que es un valor muy bonito, el de ser auténticos, sí, ¿no? sí. Y me agrada mucho poder compartir tiempo con gente de verdad auténtica que aporta contenidos de valor. Bueno, gracias por estar en el grupo de los auténticos. Y has dicho que te agrada y entonces has dicho auténtica y entonces a mí me viene a la cabeza una frase del agrado en la película Todo sobre mi madre de una es más auténtica cuanto más se parece a lo que soñó una vez de sí misma, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que uno es auténtico cuando se convierte en lo que soñó ser, ¿no? Sí, Yo siempre digo que en realidad está bien que nos transformemos en una persona que nos guste, ¿no? Es decir, nosotros al final totalmente. tenemos nuestras materia prima, nuestras potencialidades y nuestras no potencialidades. Eso está ahí, está bien, porque a veces desde las creencias limitantes también nos perdemos que el autoconocimiento también está bien y saber que no valemos todos para todos, fantástico, porque para eso somos un equipo, ¿no?
Bueno, yo Pero creo si nos que tenemos que transformar en alguien, pues transformémonos en alguien que nos guste, ¿no? En sí, alguien que admiremos, en alguien que, jolín, pues estamos decidiendo, ¿no? Estamos decidiendo a qué nos queremos dedicar, estamos decidiendo con quién nos vamos a relacionar, las palabras que van a salir por nuestra boca, lo que vamos a leer, son elecciones. Es decir, lo que somos son elecciones. Entonces yo creo que un buen mensaje sería que nos transformemos en esa persona que admiramos. Y no es como ego de, ay, te sí. admiro, me quiero. No, no, no. Es como si es voluntario y tú quieres ser lo que quieras ser, es como, oye, pues sé alguien que tú puedas admirar. Claro, se habla mucho, mira, y nosotros en el proyecto de Yumi de psicología hablamos de ello, ¿no? De ser la mejor versión de ti mismo, ¿no? Ujú. Busca esa manera en la que tú estás satisfecho, estás contento, que estás orgulloso de ser como Ujú. eres, ¿no? Efectivamente. De que no te avergüenzas de nada y sobre todo yo creo que esa es una de las claves para jugar en esta vida. ¿Tú dirías que hay algunas reglas que nos puedan ayudar en el juego de la vida? Hombre, sí Dentro hay del sen- muchas, por lo menos son como mis reglas, ¿no? Yo creo que no hay Sí, reglas universales, sino que hay reglas para cada uno, ¿no? Pero yo creo que hay claro, algunas que, aunque sean para cada uno, son como extrapolar para el resto del universo, ¿no? sí, Sin querer es, yo decir es, como las reglas de gurú, que no me gustan nada, pero hay reglas que sirven para todos, ¿no? Yo empiezo el libro hablando de responsabilidad, es decir, responsabilizarnos de todo lo que hacemos, y empiezo el libro también hablando de conocernos a nosotros mismos. Es decir, conocernos a nosotros mismos hace que nos tratemos con el cariño suficiente. Es decir, si tú sabes que eres un colibrí, intentar cazar un conejo no es tratarte con cariño. ujú. Es estar forzándote a hacer algo que no tienes que hacer, que no tienes por qué hacer, porque no te divierte, porque no se te da bien, porque te hace daño, porque vas contracorriente. Y eso a veces lo hace constantemente. Los violinistas que acaban siendo abogados y los abogados que acaban siendo médicos y los médicos que acaban siendo jardineros. Y es como, esto no puede ser, ¿no? Tenemos que hacer Mira, lo que debemos. yo soy un ejemplo de, porque has dicho un instrumento que me ha llegado al corazón enseguida, el violinista, pero mira, empecé siendo violinista, pero luego dije, no me voy a quedar con las ganas de ser psicóloga también. Claro, Entonces, perseguí ese sueño, ¿no? De decir, o sea, con voluntad, con coraje, con valentía, se pueden conseguir las cosas. Pero claro. primero lo que tú decías me parece vital, el autoconocimiento, porque es la herramienta más poderosa que hoy mismo tenemos hoy en día para saber quiénes somos. Y te puedes creer, Luis, que el 80% de las personas no se conocen. Es una de las dificultades más grandes que hay en consulta, junto con el estrés y la ansiedad, la falta de autoconocimiento. Sí, los Total. grandes sabios ya lo decían, es verdad. Ya decían, conócete a ti mismo. Y es fundamental esto que dices tú. Claro, sí, porque en el libro hablas de colibrí, es verdad. Eh, si no lo sabes, no Claro. sabes, ¿no? Claro, por eso al final, como pues tener tus valores norte, había habido cosas que me han ayudado muchísimo, ¿no? Como para tomar mis decisiones, o como cuando hay veces que te encuentras en encrucijada, ¿no? De qué quiero ser de mayor, ¿no? Yo a veces me Ujú. planteo esto, pero no cuando tengo 12 años. Yo ahora estoy, ¿qué quiero ser de mayor, no? Siempre, porque siempre vamos a ser más mayores mañana. Entonces siempre hay cosas que queremos ser de mayor, ¿no? Y entonces en ese qué Sí, quiero ser, o qué haría, o tomaría esta decisión, o tomaría otra, al final el conocerte y saber qué es lo que te hace daño y qué es lo que no, qué es lo que te hace vivir con más plenitud y qué no, al final es que las decisiones se toman solas. No tienes que estrujarte el cerebro y que no, porque es como así como te lo digo, ¿no? Es como si eres un colibrí, flores o conejos. Flores. Es que no hay duda. O sea, el cruce de caminos es muy fácil, pero claro, el trabajo de autoconocerse, pues claro, es un trabajo. Es un trabajo. No, no digo sí. que sea difícil, porque yo abogo porque el juego de la vida es fácil y entonces es fácil, Sí, no, pero es no. un trabajo. Es un Mm. trabajo. No requiere de o sea, ¿cómo decirte? Algo que sea como usando un cohete de la NASA al espacio. No, es autoconocernos. Lo sabíamos cuando éramos pequeños Sí, y nos hemos perdido yo por el camino. sí, yo creo que requiere lo primero la voluntad, pero yo creo que lo más importante es darte cuenta de que de verdad hay algo que está fallando en tu vida,
que quieras salir de ese piloto automático, ¿no? Muchas veces, Luis, la gente no lo sabe. Por eso es verdad que, bueno, pues que tú a través del trabajo que haces con el libro, con las conferencias y a través de las consultas, de también de conferencias, de explicar herramientas dentro, pues lo que hacemos es ayudar un poco a expandir y a abrir esa conciencia, ¿no? De decir, oye, hay otra vía y al otro lado de la puerta hay otras cosas. Claro. Que mucha gente que te encuentras a veces te dice, claro, pero no sé cómo. Y es verdad, hay gente que no sabe cómo, porque quizá no ha oído hablar nunca. Porque a veces en el mundo ahora del crecimiento personal, Luis, damos como por hecho todo ya, que todo el mundo sabe todo. Claro. Y yo siempre Y, soy de la opinión que no hay que dar, perdón, sí. que Y no hay que dar además por... los buenos maestros son justos los que dan como muchos pasos hacia atrás. Muchos Eso pasos es. hacia atrás. Es decir, todo Ujú. el tiempo desde el uno. No desde... Y es así, ¿eh? O sea, yo cuando entraba a clase, los mejores profesores eran los que me decían las cosas más básicas. Sí, Estos que venían como de superhéroes y superpoderes y se estaban luciendo ellos, no me estaban sí, ayudando a mí. Entonces yo totalmente. creo que los maestros en general, o sea, cualquier persona que te esté explicando algo, porque esto yo lo aplico hasta en la escuela de cocina. Es decir, Ujú. hay que explicarlo desde lo más elemental, aunque para ti esté súper integrado y sea algo como, pues, como no lo van a saber, si ya lo he dicho yo 100 veces, pues yo me creo que ya lo he escuchado todo. No, tú lo has hecho 100 veces, pero cada persona te ha escuchado una vez y quien entra nuevo no sabe nada. Entonces yo creo que el buen Exacto. ejercicio del que enseña algo es dar muchos pasos hacia atrás. No intentar enseñar al otro desde su realidad, sino desde los pasos atrás, desde que aprendió. ¿No? Por eso hay veces que los mejores maestros suelen ser gente joven o gente que no tiene mucha experiencia, ¿no? Y dices, si es que he aprendido un montón de esta persona. O de un niño. Claro, Que de repente te sí. enseña algún niño y dices, pero ¿cómo va a enseñar un niño? Pues sí, porque está justo en el punto uno. Bueno, tengo cuatro sobrinitos, pero veo más, quizá dos, y esos dos sobrinitos, uno de 7 y otro de 3, que va a hacer 3 años, es que alucinas con ellos, Ujú. alucinas, ¿no? Porque ves esa ingenuidad, pero también ves que cuando ya se empiezan a instalar las primeras miedos, las primeras creencias, y todo eso, claro, te lleva todavía a hacer un autoanálisis más profundo, ¿no? Mira, aquí nos ponen cómo cambiar las creencias limitantes. Uf, necesitaríamos una charla entera. Ellos no están. Ellos nada. Ahí es Pues mira, nada. a mí lo primero que es una palabra que no me gusta. Porque creencia Vale. limitante es como, como una creencia instaurada. O sea, yo creo que lo mejor es como diferenciar. Hay una delgada línea, yo siempre digo, entre el autoconocimiento y lo que conoces de ti y las creencias limitantes. A veces que Ujú. somos la historia que nos hemos contado de nosotros mismos y ahí están las creencias limitantes. Pues que tú crees que no puedes hacer algo cuando en realidad sí lo puedes hacer o que no. Pero hay veces que no son creencias limitantes, porque a veces en el desarrollo personal se abusa mucho de creencia limitante. Todo es una creencia limitante. No puede, creencia Ujú. limitante, creencia limitante. Es como, bueno, no, a lo mejor no es una creencia limitante. A lo mejor entre mis dones no está esa cosa que estamos considerando creencia limitante. Entonces hay una delgada línea muy compleja de dividir entre lo que es autoconocimiento, es decir, yo sé lo que puedo hacer muy bien, yo sé lo que puedo hacer no tan bien, o por lo menos que ni siquiera me interesa hacerlo. Porque, claro, no Ujú. tenemos que hacer de todo en la vida. Es decir, que para eso somos No, un equipo social. Es decir, tú eres buena en una cosa, pero yo soy bueno en otra. Cuando nos juntamos es cuando se crea. Por eso nos necesitamos unos a otros y somos sociedades totalmente. complejas y conectadas. Y claro, porque yo a lo mejor no puedo ser científico o no quiero serlo, estar investigando todo el tiempo y a lo mejor me apetece. Entonces tenemos que ir un poco ahí como navegando. Entonces a veces tendríamos, lo primero, hacer un ejercicio de si es una creencia limitante de verdad o si realmente es autoconocimiento. Es decir, es algo que yo sé que no, pero que no, porque entiendo que no es un don para mí y además porque entiendo que no me apetece. No me apetece. Es como, ¿por qué yo voy a Sí, tener que luchar contra una creencia limitante que, chica, pues es que no me apetece? A mí no se me dan muy bien los números. Eso podría ser, ¿es una creencia limitante o es autoconocimiento? ¿No? Y bueno, la duda es lo... es, Sí, ¿quieres dedicarte a los números? No. Pues entonces no te dediques a esa creencia no te limitante. preocupes. Claro, no te Sí, preocupes en eso, sí, porque te además no entiendo. quieres.
Sí, te entiendo. Lo que pasa que yo creo, Luis, también que, mira, lo de la creencia va, en el mundo de la psicología, hablamos de un término que se llama impronta. Ujú. Cuando tú tienes una impronta de pequeñito, pues que se ha quedado algo grabado a nivel celular que te está condicionando en tu desarrollo y te lleva acompañando hasta tu adultez, quizá ahí sí hablamos de una creencia. Lo que pasa que tienes razón en una cosa, limitante se ha puesto en el mundo del desarrollo personal, pero realmente en el mundo de la psicología las creencias pueden ser de muchos tipos. Pueden ser sociales, profesionales, familiares, de pareja. O sea, en realidad tú tienes que descubrir en qué área te afecta más. Porque a veces hay creencias que están relacionadas con el propio empoderamiento, ¿no? Con la propia merecimiento. ¿Cómo te ves tú delante del mundo? Claro, si tú todo el rato, Luis, imagínate, te han dicho, es que tú eres tonto, es que de pequeño, ¿no? Te lo han A mí me lo dicho. decían, ¿eh? Sí, 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 sí. A mí me lo decían. Yo creo que Yo eso sí es crecí con la una... creencia, yo crecí con esa creencia de que era tonto. Es decir, los profesores Fíjate, decían que, bueno, que era muy bueno, pero que no daba más de sí. Entonces, bueno, es muy bueno, pero no da más de sí. Claro, los profesores se lo contaban a mi madre y mi madre me lo contaba a mí. claro, Y de algún modo mi madre tampoco me exigía mucho porque es como, ay, pobrecito, si es que es como... Entonces, yo claro, crecí con esa creencia que me tuve sí, que retirar que porque retirar. de algún modo era una creencia limitante que sí que me dificultaba. Porque sobre todo podemos ser tontos en algo, pero no en todo, ¿no? Para algo serviremos, ¿no? Todos servimos para... Totalmente, Y todos somos totalmente. brillantes en algo. Todos somos brillantes. Estoy totalmente de acuerdo. Mira, pues a mí la creencia que me decían desde pequeña era, es que la niña es muy tímida, es muy tímida, es muy tímida. Entonces, Y a Luis, mí. así toda la vida pensando que era tímida. De hecho, bueno, Sí. con 5 años me llevaron al psicólogo porque esta niña es que es muy tímida, no habla con nadie, se pone en un rincón y entonces, claro, luego yo tuve que trabajar con la creencia de la timidez porque la primera vez, Luis, que me tuve que exponer y ponerme en público, yo creo que no sé cuántas veces vomité, cuántas veces me salió de todo, porque yo decía, claro, es que como soy tan tímida, ¿cómo me voy a poner? Y Claro. además, personas incluso que te querían mucho te decían, no, 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 tú se te da muy bien esto, pero el ponerte a hablar en público no. Y yo decía, pero vamos a ver, pero si yo no lo he intentado alguna vez, eso es lo que me parece interesante, ¿no? Que nos Claro, pongamos a prueba. lo has dicho tú muy bien. Al final, trabajar una creencia limitante cuando te impide hacer algo, es decir, cuando te está siendo como un lastre para ti. Porque al final todos somos creencias, pero las limitantes y las antilimitantes, todas son falsas. Es decir, al final somos la historia que nos hemos contado nosotros mismos de lo que somos. O sea, al final todo es como, si la realidad no existe, pues tenemos que partir de la base que lo que creemos de nosotros, para bien o para mal, tampoco es, ¿no? Pero si hay algo que tú quieres hacer y esa creencia te está frenando, yo creo que ahí es cuando merece la pena trabajarlas y cuando... Porque todos tenemos muchas creencias limitadas, o sea, yo tengo muchísimas todavía y sobre todo, solo por ser animales sociales, tenemos creencias limitantes que parten de la sociedad, es decir, que ni siquiera forman parte de nuestra esencia o de lo que nos ha pasado, no, es que forma parte de nuestra creencia cultural, que son creencias Sí, culturales, es decir, lo que hacemos nosotros como sociedad no lo hace otra sociedad o no lo hacen, que bueno, que es todo como porque tenemos que tener solo una pareja o porque tenemos que creer, que es una creencia, porque ha habido en otras total. sociedades donde había parejas de 5 y, bueno, no sería pareja, pero para que me entiendan, ¿no? Sería un grupo de 5 sería lo que ahora Sí, es una pareja y ese es el núcleo familiar y, o sea, hay de todos los casos, ¿no? Y sin sí, embargo, nosotros en modelos de dos, ¿no? Pues pueden sentir celos por el otro, tal. Es decir, pasan cosas dentro sobre esa creencia que tenemos nosotros de lo que tiene que ser, ¿no? Entonces imagínate, si es algo tan sutil como eso, que damos como sentado y como que es algo de verdad, y es todo como que esa realidad no existe. Es decir, que no existe la realidad. Y eso nos abre un mundo de posibilidades mágico, porque todo puede sí. ser, porque Y todo puede además suceder. además la realidad, como creo que dice Borja Vilaseca, la realidad es neutra. O sea, en Sí, realidad no es neutra, ¿no? No la realidad. sí. Y tú la creas además, porque tal y como tú te Creamos proyectas, realidades. creamos nuestras realidades. Y si tú Realidad. decides, te educas, lo que estábamos hablando, que la palabra
para mí ahora ha tomado un matiz más bonito que antes, ¿no? Porque antes, cuando hablaba de educar, siempre me parecía una palabra un poquito que detrás como que se ejercía cierto control, ¿no? Como que si Ah, yo te sí, educo, te digo cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Pero ahora, al descubrir ese nuevo significado de colaboro con alguien en que saque lo mejor de sí mismo, pues al final me parece que tiene un matiz mucho, mucho más bonito y más interesante, ¿no? Pero sí, porque además imaginamos eso también, como tú lo estás diciendo, ¿eh? Cuando imaginas educar, es como te educan y te dicen cómo te tienes que sentar, cómo te tienes que levantar, cómo tienes que comer, cómo tienes que pensar, qué contenidos entran en tu cabeza. Es decir, porque al final eso también lo decide otro. Es decir, alguien ha decidido que tienes que estudiarte los ríos de España y otro ha decidido que tiene que... No es algo que hayamos decidido por nosotros mismos, ¿no? Entonces al final siempre sí, hay como un eslabón entre el que educa y el que no, que es horrible, porque en realidad, es decir, yo te educo a ti, tú me educas a mí. Y eso funciona sí, así, es sí, decir, yo sí, aprendo de ti, tú aprendes de mí. Es como siempre, siempre, siempre es un punto de igualdad, porque yo tendré algo que decir, pero tendré algo que no decir. ¿No? Que esto en España exactamente. ocurre mucho. En España creemos que sabemos de todo, todos somos abogados, decoradores, psicólogos, todo. O sea, sabemos de todo, pero hay una cosa maravillosa, maravillosa que es no lo sé. Y La que tenemos humildad, que aprender a decir que no lo sé, no lo sé. sí. Hay cosas que no lo sé. Y es maravilloso Mm, porque supone que tienes que aprender y que habrá otro que te lo pueda enseñar. Pero el no lo sé, claro. tenemos que Y, aprenderlo y, muchísimo. y el no saber te lleva a buscar también, ¿no? A Ujú. buscar, a averiguar. Pero sí, yo creo que también estamos tan conectados con el ego que nos olvidamos de ser humildes, ¿no? Porque la palabra humildad parece que tiene un contenido como un poco, bueno, pues como Sí, parece que si soy humilde es como que soy un poco menos que los demás, ¿no? Hay misterioso. connotaciones. Sí, Sí, cuando en realidad una persona humilde es una persona muy rica en el sentido de que tiene una capacidad de aceptar que no sabe algo y se abre a escucharte para que tú le enseñes, pero eso no le convierte ni en tonto ni en no, necio, es que simplemente la sabiduría es humilde. la La sabiduría sabiduría es es humilde. Es totalmente, decir, sí, si totalmente. queremos llegar a la sabiduría como seres humanos, como comunidad, tenemos que entender que las certezas absolutas no existen. No existen. Mm, Entonces, desde que tú vas de este plano, o sea, que los seres humanos sabemos esto de la totalidad, entonces, claro, con esto no podemos, aunque supiéramos todo de la humanidad, que no lo sabía nadie, ningún ser humano puede saber todo de la humanidad, pero es que es esto de la realidad. Esto. Entonces todos, hasta el genio más genio, ¿cómo decirte?, de algo muy específico, de la física, no sabe nada de física. sí. Y yo El creo también, médico no más sé si, brillante no sabe nada de medicina. no lo sabes todo. ¿Qué va? ¿Qué Imagínate va? ¿Qué yo. va? Esto también es un problema, ¿eh? Esto es un problema porque también puedes caer en el otro lado, como a mí me ha pasado, de que siempre pienso que no sé nada. Y entonces tengo la idea en la cabeza de que me lo he tenido que trabajar, porque entonces empiezas a tener una sobrecarga de información. Yo, Luis, he tenido que trabajarme, tener 5 libros aquí, 5 páginas abiertas, querer verlo todo y querer aprenderlo todo. Eso también es un problema, porque claro, estamos Sí, hablando de querer cuando realmente aprendí que desde el fluir y desde la intuición, como te decía el otro día, era cuanto más genuina era y cuanto más, no sé cómo decirte, cuanto más veía que obtenía resultados alrededor, ¿no? Porque sabes lo que me pasaba al principio, cuando empecé a trabajar como psicóloga, me lo preparaba todo. Minuto uno, ya. dos, tres, todo súper organizado, Es que tú eres tal. esa personalidad, claro. Tú eres una personalidad más analítica, ¿no? Pero Mayor, más de sí, estructura. pero ¿sabes qué pasa? Que por eso el libro también, porque yo creo que lo que podía haber sido algo que me hubiera esclavizado toda la vida, pues aprendí de la experiencia y se convirtió en una virtud, ¿no? Porque aprendí que cuando me venían a consulta y yo tenía todo un protocolo, me enfadaba. Digo, horas preparando esto y el paciente o cliente no he podido hacer nada de esto porque me ha venido con otra cosa. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Y me costó, Luis, aprenderlo al principio porque yo decía, jo, tenerlo todo bien organizado es muy importante porque así, pues le puedes ofrecer, desde mi ignorancia, yo pensaba que así le ofrecía más recursos. Cuando Ujú. empecé a fluir
Empecé a aletear las alitas del colibrí y empecé a dejarme guiar por esa intuición. Dije, ¿pero qué es esto? Esto es otra vida. No la Claro, vida es como un yugo que te quitas una carga tremenda de encima, ¿no? Que claro, porque dices, además jo, tendemos a que los que somos como más improvisación o dispersos, tendemos a especializarnos mucho en eso. Lo cual está bien, ¿eh? O sea, que no tenemos que ir a contra necesariamente. Pero claro, la vida es una cuestión de equilibrios, ¿no? Es decir, que si eres, yo totalmente. estoy hablando de mí, ¿no? Si eres muy disperso, si eres fruto de la acción, si no te gusta preparar, es como, claro, tienes que trabajar también la otra parte. No como para especializarte en eso. Es decir, no de repente yo me voy a hacer contable o analista. No, porque estaría siendo el colibrí que intenta coger el conejo. Pero saber que esa parte la tienes que trabajar como para equilibrar, como para saber. Porque si no, yo no haría nada. Estaría todo el día en el tiempo, en el mundo de las ideas, soñando, y ya, pero hay que traerlas a tierra, ¿no? Y eso también es un trabajo, hay que estructurar, ¿no? El libro tiene un índice, pues hay que hacer el índice también, ¿no? Hay que enumerar las páginas, pues eso es como esa parte. Y entonces tú estabas en el lado opuesto, ¿no? Estabas en esa parte de exceso bueno, de control, digámoslo así. Sí, Y entonces, claro, cuando lo sueltas y equilibras un poquito, sabiendo que no tienes por qué ser la diosa de la improvisación y que mañana te subas a un escenario sin guión, que es lo que hago yo y que la gente totalmente. flipa porque dice, ¿cómo puedes subirte sin guión? Digo, es que yo un guión, o sea, a mí lo que peor me sienta de subirme a un escenario es prepararme, o sea, tener que prepararlo. Es como que no me sube el pulso si hago eso. Sí, No me gusta. Y claro, mis compañeros dicen, ¿pero cómo subes sin guión? Digo, es que tengo que subir sin guión. Y claro, miro al público y en función de lo que me digan, tal, claro, eso a lo mejor, sí. pues para ti es no, no, pero yo, claro, No, aún así no me ahora subo sin Luis, nada. Lo que hago es, me sí, sí, preparo un sí, guión, ¿sabes? Digo, no me sí. voy a preparar Yo, la charla con todo, pero por lo menos el punto uno que voy a decir, ¿no? Cuando suba. Entonces, ese equilibrio punto es lo uno, bueno. sí. Claro, hacer Punto como un uno, punto equilibrio, ¿no? Un dos, orden. conclusión. Sí, es al final el ejemplo que me encanta del funambulista, ¿no? Es andar en esa cuerda floja y encontrar ese punto en el que no me voy ni en exceso a un lado ni al otro, ¿no? Sino que yo he aprendido y eso me ha hecho más libre en este sentido, ¿no? Claro, Y entonces ahora, por ejemplo, pues puedo coger unas ideas, ¿no? Y decir, mira, me llevo preparada unas ideas, pero antes al principio me ponía y me escribía todo, o sea, todo me lo escribía, todo me lo escribía, todo, la conferencia entera escrita de cabo a rabo. Y luego pasaba de todo, no hacía ni claro, caso. Y entonces dije, ¿para qué voy a seguir escribiendo? Porque has dado tú un consejo o has dado tú una observación muy bonita. Hay que observar lo que la gente te dice, sus caras, las necesidades que en ese momento puedes captar, te llevan a conectar mucho más con la energía y con toda el compartir, ¿no? Desde donde de verdad le va a llegar a la gente, ¿no? No desde donde a veces crees tú, ujú, porque si aprendemos a observar más, podemos también dar muchos mejores recursos y muchos mejores consejos, ¿no? O recursos, totalmente. mejor Es dicho. Es que a mí la como, palabra consejo no me gusta mucho. no, no, decía, No. mujer consejera, mujer puñetera, decía una profesora mía de sociología. Decía, mujer consejera, mujer puñetera. Decía ella, que daba muchos consejos y decía, bueno, yo doy muchos consejos, pero mujer puñetera Que no, para mí, mujer que para consejera. mí no tengo, ¿no? Que esa es otra, Sí, que sí, el que a y veces da consejos muchos también no consejos. tengo, sí, totalmente, sí. Bueno, pero esto también es como, no somos nadie como para dar consejos, pero al mismo tiempo tampoco somos como para no darlos. Es como, bueno, pues son No, ideas. sí, lo Sí, que lo que pasa es hablábamos. que yo soy como muy anti-gurú. Yo soy muy anti-gurú. O sea, muy Sí, anti-gurú. No soporto Te voy a dar las 5 claves básicas para que cambie tu vida. Es como, sí, qué no. pereza. ¿No? Pero sí, porque volvemos a eso de tú estás Sí, aquí, yo estoy aquí y tú me das los 5 consejos que me van a cambiar la vida para ser como tú. Y es como, qué pereza. Todos humanos, todos igual de perdidos en este universo y somos valiosos totalmente. porque podemos aportar a otro. Y entonces No, ahí el otro toma valor. Es decir, porque si yo te sí, puedo ayudar a ti, yo soy más valioso por ti, no al revés. totalmente. Es Porque decir, el el proceso, ayudado también tiene mucho claro, valor porque el ayudado mucho. hace que el que ayuda tenga valor, ¿no? Si a mí nadie me pide consejo, ni me compra nada, ni me lee, pues es como, pues mi vida no tiene sentido, ¿no? No, Entonces es además como todos somos útiles para todos.
Totalmente. Además, el proceso de colaborar es tan bonito. Cuando colaboras con alguien, creas una sinergia nueva, lo que empezábamos al principio de la charla, ¿no? Y eso es lo que se siente, yo creo muchísimo, Luis, en el trabajo del tipo que sea multidisciplinar. Creo que Ujú. yo te potencio a ti, tú me potencias a mí como ser humano, ¿no? Y tu trabajo tiene más brillo si yo lo reconozco y el mío tiene más brillo porque al final tenemos un objetivo común, que es ser plenos, ser felices y como yo siempre digo, Luis, que para mí, o sea, no hemos venido a este mundo ni a sufrir, ni a tener No. estrés, ni ansiedad, ni angustia, ni dolores. O sea, por favor, no compréis esa idea. Hemos venido a ser individuos plenos y felices. Y Sí. para eso creo que estamos personas como tú, con las conferencias, con el libro, pues que aportas ideas de inspiración, personas como yo que trabajo en toda esta línea tan de la psicología positiva que tiene herramientas fabulosas, porque muchas veces, Luis, hay un trabajo muy bonito de vas a una conferencia, despiertas, pero luego siempre agradeces en el camino que haya alguien que te acompañe, ¿no? Que te ayude a integrar todo, porque tú puedes oír muchas cosas, pero tienes que saber cómo juntar las piezas del puzzle. Y para eso estamos los profesionales, para poder hacerlo, ¿no? Y colaborar en ese proceso. Entonces, al final, a mí las sinergias me gustan mucho y por eso me parece una idea muy bonita poder hacer esta charla contigo. Bueno, antes nos han puesto por ahí que qué conclusiones finales vamos haciendo, porque ¿sabes lo que me pasa? Que si no, ya veo minuto 29 y ya, y luego no me Sí, da tiempo. sí. No, yo tengo un reloj, yo tengo aquí 19:21, o sea, yo sí lo sé porque como yo soy especialista en que los directos me corten, porque yo siempre me quedo corto de Claro. tiempo, Sí, entonces a yo mí me siempre pasa tengo mi también. reloj antes de tiempo para saber. Hombre, yo conclusiones por mi parte, me parece como muy difícil Sí. dar una conclusión, pero justo has dicho No, tú algo. bueno, Voy a dar como un ejercicio que a mí me gusta mucho porque justo has dicho tú algo que está en un capítulo. Entonces me parece como que para mí es como muy importante, perfecto, ¿no? Tú decías el perfecto. reconocimiento que haces a otro, el nombre del capítulo, pero es como los aplausos que das o algo así lo llamé. Y eso es que tenemos que hacer un ejercicio en el cual te elevas tú mismo y elevas al otro. Entonces es como el Ujú. trato perfecto. Y consiste en dar aplausos de forma figurativa, no estoy hablando literalmente, pero en dar aplausos en los talentos que tenga el otro. Es algo en lo cual no nos hemos entrenado, porque nos hemos entrenado en lo contrario, en ver el defecto del otro, comentarlo con tu compañera de clase y reírte. Entonces esto es lo contrario. Esto es mirar que todos tienen algo muy bueno, que la otra persona probablemente no lo sepa, porque a veces no lo sabemos, y entonces esa persona de repente te invita a cenar y te hace una cena súper buena, y tienes que exaltar al máximo que esa cena ha sido buenísima, que lo ha hecho muy bien, que es muy buena anfitriona, que es una maravilla, lo que sea. Cada uno con el talento que sea. Puede ser cantar, puede ser que te llevan coche y conduce muy bien. O sea, imagínate cualquier cosa en la vida. Tú ves a otro y dices, qué bien lo ha hecho, cómo lo agradezco. Y entonces tú le aplaudes para que esa persona se eleve. Y tú, como desde el agradecimiento de lo que te ha dado él, tú te elevas. Y yo creo que ese es un ejercicio que yo planteo a todos los que nos estén viendo hoy, que es aplaudir los dones de otros, aplaudir lo bien que está haciendo otro y aplaudir lo bien que te está haciendo otro a ti. Es Qué algo que no nos bonito. hemos entrenado y que tenemos que entrenarnos, ¿no? Qué bonito, Luis. Además, me parece que lo podemos unir muy bien con lo que hemos hablado de la humildad antes, ¿no? Porque es una forma de que me bajo del ego, de mi ego, y reconozco esa habilidad y esa potencialidad que tienes tú, ¿no? Como ser humano. Pues entonces te voy a dar un aplauso. Y yo a ti. Y yo a ti. No, porque es, Yo te lo doy a ti. porque es muy, sí, porque la verdad es que es muy bonito conectar con. Y si lo hiciéramos más esto, yo creo que efectivamente nos tomaríamos la vida de una forma más divertida, ¿no? Porque mira, la vida, como tú muy bien dices, es un juego. Lo que sí hay que tomarse en serio es la felicidad. Eso sí, la vida es el juego de la vida, estoy de acuerdo. Pero poner la energía y poner la ilusión y poner el tiempo que necesites para entrenarte en esa positividad, en esa inteligencia emocional, creo que es lo más maravilloso que lo que puedes hacer y en lo que puedes invertir. ¿No te parece?
porque al Sí, sí, final sí, yo me parece yo, la mejor inversión siempre es en la que haces en dos lugares, que uno es aquí y el otro está aquí. Y están muy conectados. Entonces, en cuanto totalmente, a corazón y es cerebro, y ahí verdad. ya todo es la mejor inversión. Ni casas, ni coches, no, no, cerebro y corazón, y con eso lo tienes todo. Sí, sí. Es muy, muy bonito esto. Hay estudios que ya han puesto de manifiesto que el corazón tiene muchas más neuronas que el cerebro. Y es súper Sí, sí, sí. interesante todas las Sí. investigaciones que se están haciendo en este campo, ¿no? O sea que corazón y cerebro tienen que ahí, ir de la Son manita un y equipo, confiar. Son un son un equipo. equipo y de algún modo lo hemos manifestado de forma cultural, siempre es como toman las decisiones de corazón, te quiero de corazón, todas Sí, las civilizaciones han hablado de esto porque de algún modo lo sentíamos. Y ahora la sí, ciencia dice, oye, que el corazón tiene neuronas, que se conecta con el corazón a una frecuencia determinada, es decir, están comunicados a la misma frecuencia, 0,5 o 0,1, no me acuerdo, la sí, misma frecuencia con la que se comunican las ballenas cuando no las escuchamos, ¿no? Estos sonidos que tal, sí, o los submarinos. sí. Pues es la comunicación que tienen estas dos personitas que tenemos dentro, Sí, este que eje, ¿no? Que es un eje que se interactúa todo comunican. el tiempo. Y es que el cerebro tiene que dejarse guiar un poquito también por el corazón, ¿no? Me gusta esa Efectivamente. imagen que hace poquito le hemos publicado en Instagram. Suelta, ¿no? ¿A dónde me llevas? Suelta y confía. Eso. Déjate guiar un Pues, poco por todo este proceso. Pues, Luis, con todo lo que hemos hablado, la felicidad, desde luego, no es una conclusión, es una idea, que lanzo. La felicidad es una decisión, como resumen, y yo creo que el vehículo para poder llegar a ella es el positivismo, el optimismo y trabajar en ese entrenamiento, que nos podamos entrenar, que nos lo tomemos en serio lo que hemos hablado y que no, por favor, no aceptéis pasar ni un momento más de vuestra vida conectados con la negatividad ni con el dolor, porque no hemos venido a este mundo para sufrir, hemos venido para ser efectivamente. felices y plenos. Así que tenéis a Luis haciendo conferencias, el libro y divulgando con su escuela de cocina y divulgando tu Instagram. ¿Cuál es, Luis? Para que te puedan seguir por las redes, los que no te Luis conozcan. García Vega. Luis Muy García bien. Vega. Y bueno, y me tenéis a mí aquí, a servidora, que estaré encantada de atenderos, que trabajo con la psicología positiva, como os he dicho, con la musicoterapia, que estoy también muy, muy interesada en herramientas que se llaman la neurociencia de la felicidad, que buscan cómo podemos tener un cerebro más feliz, que al final de esto se trata, ¿no? Y mi Qué Instagram bonito. es @noemiprimoalbert, para que también lo sepáis. Y encantados de compartir. Ha Oye, sido tu un título de tu placer. libro, recuérdanoslo, que yo siempre me equivoco. ¿Cuál es el título de tu libro? La armonía, te confundes La con la armonía. japonesa. La armonía Sí, del es que orden. la armonía yo la cambio por otras palabras, entonces la armonía del orden. Sí, es, Ya no se me va a olvidar. sí. Y el tuyo también enséñalo, el juego de la Y vida. el mío es El juego de la vida es fácil. Bueno, este es el último. El juego de la Sí, vida es fácil, que está disponible ya además también en todos los países de Latinoamérica, en España, lo pueden conseguir por sí, Amazon, por cualquier sí. El, lugar el lo pueden nuestro, conseguir. el nuestro también está también disponible ahora, lo hemos también empezado a promocionar Genial. en Latinoamérica. Nos pasó un poquito como, pues que nos quedamos un poco ahí con el lanzamiento un poco a medias, pero bueno, ahí está hecho desde la energía del corazón y ahora lo que se trata es de darlo a conocer para que pueda seguir aportando un beneficio y un bien. Pues un Claro besito que sí. muy grande, Oye, un aplauso y un aplauso a todos los que nos han escuchado. sí, Muchísimas muchas gracias gracias. por habernos acompañado a todas las personas que nos han dedicado este ratito y este tiempo. Súper agradecidos. Y un aplauso para todos vosotros y para nosotros. Hasta pronto. Chao. Hasta pronto. Chao, chao Luis. Sí.